Hermanos míos, hoy quiero hablarles de algo que me quita el sueño, que me hace temblar el alma cuando lo medito en mis noches de oración. Vivimos tiempos de confusión, de dolor profundo, de un vacío que carcome por dentro a tantas personas que veo pasar frente a mis ojos cada día. Hombres y mujeres que han perdido el rumbo, que caminan como sonámbulos por esta vida, persiguiendo sombras, llenando sus corazones con cosas que nunca los saciarán. Y mientras tanto, mientras el mundo se hunde en su propio ruido, en su propia vanidad, hay algo que está sucediendo, algo que muchos no ven, algo que está oculto a los ojos de quienes no quieren mirar. Cristo está a las puertas, hermanos. Su venida se acerca y hay señales claras que Él mismo nos dejó para que no nos tome desprevenidos. Pero estas señales están ocultas, veladas para aquellos que viven con los ojos cerrados del alma. Hoy voy a compartir con ustedes 3 señales que pocos están viendo, 3 advertencias que el mismo Señor nos ha dado y que si las ignoramos corremos el riesgo de ser encontrados dormidos cuando Él llegue. Les pido que me acompañen en esta reflexión con el corazón abierto, porque lo que voy a decirles no es teoría, no es especulación vacía, es la verdad de Dios manifestada en nuestro tiempo. ¿Saben qué es lo que más me duele cuando miro a mi alrededor? Ver a tantas almas que sufren sin esperanza, que han perdido la fe en que algo puede cambiar, que se han resignado a vivir en la mediocridad espiritual, en el conformismo de una vida sin Dios. He visto hombres llorar en el confesionario contándome cómo han destruido sus familias, cómo han perdido años enteros persiguiendo el dinero, el placer, el reconocimiento, y ahora se encuentran solos, vacíos, preguntándose si todavía hay tiempo para volver. Y les digo que sí, que siempre hay tiempo mientras respiramos, pero también les digo que el tiempo se acaba, que no podemos seguir posponiendo nuestra conversión como si tuviéramos eternidades por delante. Cristo nos advirtió que vendría como ladrón en la noche, en el momento que menos esperamos, y sin embargo, muchos viven como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Esta actitud es peligrosa, hermanos, porque nos hace complacientes, nos adormece, nos hace perder de vista lo verdaderamente importante. Les hablo desde el corazón de un sacerdote que ha visto morir a personas que pensaban que tenían más tiempo, que planeaban arreglar su vida con Dios mañana, el próximo mes, el próximo año, y ese mañana nunca llegó. He tomado la mano de hombres en sus últimos momentos, hombres que me miraban con ojos llenos de terror porque sabían que habían desperdiciado su vida y ahora era demasiado tarde para recuperar lo perdido. No quiero que eso les pase a ustedes, no quiero que lleguen al final de su camino con el peso insoportable del arrepentimiento tardío. Por eso hoy les hablo con urgencia, con la pasión de quien sabe que cada segundo cuenta, de quien entiende que la venida de Cristo no es un cuento para asustar niños, sino una realidad que debe transformar la manera en que vivimos cada día de nuestra existencia. Cuando Cristo habló de su segunda venida, lo hizo con advertencias claras. En el Evangelio de Mateo capítulo 24, Él nos dice que habrá señales en el cielo y en la tierra, que habrá tribulaciones como nunca antes se han visto, que el amor de muchos se enfriará. Y yo les pregunto, hermanos, ¿no estamos viendo esto ya? ¿No estamos viviendo en una época donde el amor verdadero, ese amor sacrificado que da la vida por el otro, se ha vuelto tan raro que cuando lo encontramos nos parece un milagro? Vivimos en una sociedad que ha confundido el amor con el sentimiento, con la emoción pasajera, con el placer egoísta. Y cuando esa confusión se instala en los corazones, el resultado es devastador. Matrimonios rotos, hijos abandonados, personas que usan a otras como objetos desechables. Este enfriamiento del amor es una de las señales más evidentes de que nos acercamos a los tiempos finales. Pero hay más, mucho más que necesito compartir con ustedes. No vine aquí a llenarlos de miedo, sino de esperanza, porque Cristo no nos dejó estas señales para aterrorizarnos, sino para prepararnos, para que estemos vigilantes, para que cuando Él venga nos encuentre listos, con las lámparas encendidas como las vírgenes prudentes de la parábola. Hoy vamos a profundizar en 3 señales específicas que están ocultas a los ojos del mundo, pero que brillan con claridad para aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír. Les pido que escuchen con atención, que abran su corazón, porque lo que voy a decirles puede cambiar su perspectiva, puede despertar en ustedes un sentido de urgencia espiritual que quizás habían perdido. Dios nos habla en este momento a través de estas palabras, a través de esta reflexión. No dejen pasar esta oportunidad de escuchar lo que el Espíritu Santo quiere decirles hoy.
La primera señal oculta de la venida de Cristo es algo que está sucediendo ante nuestros propios ojos, pero que muchos no reconocen porque están demasiado ocupados, demasiado distraídos con las preocupaciones del mundo. Es la apostasía silenciosa, el abandono masivo de la fe que está ocurriendo en todos los rincones del planeta. San Pablo nos advirtió sobre esto en su segunda carta a los tesalonicenses, cuando dijo que antes de la venida del Señor habría una gran apostasía, un alejamiento de la verdad. Y hermanos, esto no es algo del futuro lejano, esto está pasando ahora mismo en nuestras propias familias, en nuestras comunidades, en nuestras naciones. Millones de personas que fueron bautizadas, que crecieron en hogares cristianos, han abandonado la fe, han dado la espalda a Dios, han elegido vivir como si Él no existiera. Y lo más doloroso es que muchos de ellos no se van gritando, no se van con escándalo, simplemente se van en silencio, se alejan poco a poco, hasta que un día ya no están. Esta apostasía toma muchas formas. Algunos la justifican diciendo que la iglesia está pasada de moda, que sus enseñanzas no se adaptan a los tiempos modernos, que necesitamos una religión más flexible, más acomodada a nuestros deseos. Otros simplemente se aburren, encuentran que la vida espiritual requiere demasiado esfuerzo, demasiado sacrificio y prefieren buscar su satisfacción en placeres más inmediatos y superficiales. He conocido a personas que me dicen: Padre, yo creo en Dios a mi manera, no necesito la iglesia, no necesito los sacramentos, no necesito seguir todas esas reglas. Y cuando escucho esto, mi corazón se estremece, porque lo que están diciendo realmente es que quieren un Dios hecho a su imagen y semejanza, un Dios que apruebe todo lo que ellos hacen, un Dios que nunca los desafíe, que nunca les exija cambiar. Pero ese no es el Dios verdadero, ese es un ídolo, una proyección de su propio ego. La apostasía es peligrosa porque no solo afecta al individuo que se aleja, sino que tiene un efecto contagioso. Cuando alguien abandona la fe, especialmente si es una figura importante en la familia o en la comunidad, arrastra a otros consigo. He visto cómo padres que dejaron de practicar su fe criaron hijos que ni siquiera conocen las oraciones básicas, que no saben quién es Jesucristo, que nunca han experimentado el amor transformador de Dios. Y estos niños crecen en un vacío espiritual que intentan llenar con cualquier cosa, con el consumismo, con las adicciones, con ideologías que prometen salvación sin Dios. El resultado es generaciones enteras que están perdidas, que vagan por la vida sin brújula, sin ancla, sin esperanza verdadera. Y todo esto fue profetizado, todo esto nos fue advertido por Cristo mismo cuando nos dijo que en los últimos tiempos muchos serían engañados, muchos se apartarían de la verdad. Pero aquí está la parte que muchos no entienden. Esta apostasía no es solo un fenómeno sociológico, no es simplemente el resultado de cambios culturales o educativos. Hay una dimensión espiritual profunda en todo esto. San Pablo nos dice en Efesios que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Hay fuerzas del mal trabajando activamente para alejar a las almas de Dios. Hay un enemigo real que busca devorar como león rugiente, como nos advierte San Pedro. Y este enemigo es astuto, no viene con cuernos y cola asustando a la gente, viene con argumentos seductores, con promesas de libertad que en realidad son cadenas, con placeres que terminan siendo prisiones. La apostasía masiva que vemos hoy es resultado de una batalla espiritual que se está librando y muchos ni siquiera saben que están en medio de una guerra. Lo que me lleva a una pregunta fundamental que cada uno de ustedes debe hacerse en este momento. ¿Estoy yo contribuyendo de alguna manera a esta apostasía? ¿Estoy viviendo mi fe con tal mediocridad que en lugar de atraer a otros hacia Cristo los estoy alejando? Porque, hermanos, no solo se apostata dejando la iglesia, también se apostata viviendo una fe tibia, una fe sin compromiso, una fe que no transforma nuestra vida diaria. Cristo nos dice en el Apocalipsis que preferiría que fuéramos fríos o calientes, pero que porque somos tibios nos vomitará de su boca. Palabras duras, palabras que nos deben hacer reflexionar profundamente. Si nuestra fe no arde, si no nos consume, si no transforma la manera en que tratamos a nuestra familia, en que hacemos nuestro trabajo, en que gastamos nuestro tiempo y nuestro dinero, entonces estamos siendo parte del problema. Estamos siendo testigos mudos en un mundo que necesita desesperadamente ver el poder transformador de Cristo viviendo en nosotros. La segunda señal oculta de la venida de Cristo es el aumento exponencial de la persecución contra los cristianos y contra los valores cristianos en el mundo. Y sé que algunos de ustedes que viven en países relativamente pacíficos pueden pensar que esto no es cierto, que los cristianos gozan de libertad.
Pero les pido que miren más allá de su burbuja, que abran los ojos a la realidad global. En este preciso momento, en decenas de países, nuestros hermanos en la fe están siendo torturados, encarcelados, asesinados simplemente por confesar el nombre de Jesucristo. En Medio Oriente, en África, en partes de Asia, ser cristiano es literalmente arriesgar la vida cada día. Familias enteras son masacradas, iglesias son quemadas, sacerdotes son decapitados. Y mientras esto sucede, el mundo occidental, que se dice civilizado, mira hacia otro lado, como si estas vidas no importaran, como si esta sangre de mártires no clamara al cielo pidiendo justicia. Pero la persecución no es solo física, hermanos. Hay una persecución más sutil, más insidiosa que está ocurriendo en las sociedades que se consideran avanzadas y progresistas. Es la persecución ideológica, la marginalización sistemática de los valores cristianos en la esfera pública. Si te atreves a defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural, eres etiquetado como extremista. Si sostienes que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, eres llamado intolerante, bigote, retrógrado. Si afirmas que hay verdades morales objetivas que no cambian según las modas culturales, eres acusado de ser rígido, de estar cerrado al progreso. Esta es una forma de persecución que no derrama sangre física, pero que busca silenciar, intimidar, excluir a quienes se atreven a vivir y proclamar su fe de manera coherente. He visto con mis propios ojos cómo profesionales cristianos son despedidos de sus trabajos por negarse a participar en actos que van contra su conciencia. He conocido estudiantes universitarios que son ridiculizados por sus profesores cuando expresan sus convicciones de fe. He escuchado testimonios de padres que luchan desesperadamente por proteger a sus hijos de una educación que les enseña que no hay diferencia entre el bien y el mal, que todo es relativo, que cada uno crea su propia verdad. Y lo más preocupante es que esta persecución se hace en nombre de la tolerancia, en nombre de los derechos humanos, en nombre del progreso. Es una inversión diabólica de la realidad, donde el bien es llamado mal y el mal es celebrado como bien. Isaías profetizó sobre esto cuando dijo: ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. Estamos viviendo esos tiempos, hermanos, no lo duden. Cristo nos advirtió que esto sucedería. En el Evangelio de Juan capítulo 15, Él nos dice: si el mundo los odia, sepan que a mí me odió primero. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los elegí del mundo, por eso el mundo los odia. Estas palabras no fueron dichas para asustarnos, sino para prepararnos para que cuando llegue la persecución no nos tome por sorpresa, no nos haga tambalear en nuestra fe. Los primeros cristianos entendieron esto perfectamente. Ellos sabían que seguir a Cristo significaba estar dispuestos a perder todo, incluso la vida, y sin embargo no retrocedieron, no negociaron su fe, no la diluyeron para hacerla más aceptable al mundo. Al contrario, la proclamaron con valentía, con alegría, sabiendo que las tribulaciones de este mundo no son nada comparadas con la gloria que nos espera. La pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos dispuestos a pagar el precio de seguir a Cristo en estos tiempos? ¿O vamos a hacer concesiones, a guardar silencio cuando deberíamos hablar, a conformarnos al mundo para evitar el conflicto? Porque, hermanos, les aseguro que la tentación de adaptarse, de suavizar el mensaje, de no hacer olas es muy fuerte. Yo mismo la he sentido en mi ministerio. Hay momentos en que sería mucho más fácil decir lo que la gente quiere oír en lugar de proclamar la verdad que necesitan escuchar. Pero entonces recuerdo las palabras de San Pablo: si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Nuestra lealtad debe estar con Cristo, no con las opiniones cambiantes del mundo. Y si esa lealtad nos trae persecución, tribulación, rechazo, entonces lo aceptamos con gozo, sabiendo que compartimos los sufrimientos de Cristo y que seremos glorificados con Él. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando, hermanos? ¿Ven cómo estas dos primeras señales están profundamente conectadas? La apostasía y la persecución no son fenómenos aislados, son parte de un mismo patrón que Cristo nos advirtió que vendría antes de su regreso. Y hay una tercera señal, quizás la más profunda y misteriosa de todas, que todavía no les he revelado, pero antes de llegar a ella necesito que comprendan algo fundamental. Estas señales no son para aterrorizarnos, sino para despertarnos. No son para hacernos huir despavoridos, sino para hacernos correr hacia los brazos de Cristo. Porque en medio de la oscuridad que se cierne sobre el mundo, en medio del caos y la confusión, hay una luz que nunca se apaga, hay una esperanza que nunca falla, hay un amor que nunca nos abandona. Y esa luz, esa esperanza, ese amor tiene un nombre: Jesucristo. Quédense conmigo porque lo que viene a continuación puede cambiar su vida
para siempre. La tercera señal oculta de la venida de Cristo es quizás la más misteriosa y la menos comprendida, incluso entre los creyentes más devotos. Es el despertar de una hambre espiritual profunda en medio de la mayor abundancia material que la humanidad ha conocido. Esto puede parecer paradójico al principio, pero cuando lo meditamos con profundidad, vemos la perfecta lógica divina detrás de ello. Vivimos en una época donde tenemos acceso a todo, información ilimitada al alcance de nuestros dedos, entretenimiento constante, comodidades que nuestros abuelos ni siquiera podían imaginar. Y sin embargo, las tasas de depresión, ansiedad, adicción y suicidio están en niveles históricos. ¿Por qué? Porque el alma humana no fue creada para ser saciada por las cosas del mundo. Fuimos creados para Dios y, como dijo San Agustín, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en Él. Esta hambre espiritual se manifiesta de maneras sorprendentes. Veo a jóvenes que tienen todo lo que el mundo puede ofrecer, riqueza, educación, oportunidades, y sin embargo me dicen que sienten un vacío que nada puede llenar. Veo a profesionales exitosos en la cima de sus carreras, que confiesan que todo les parece sin sentido, que se preguntan si esto es todo lo que hay en la vida. Veo a personas que han probado todos los placeres que el mundo promete y terminan más vacías que cuando empezaron. Y en medio de este desierto espiritual algo está sucediendo. Hay un movimiento del Espíritu Santo, silencioso pero poderoso, que está llamando a las almas de vuelta a casa. Personas que habían abandonado la fe están regresando. Jóvenes que nunca conocieron a Cristo están descubriéndolo por primera vez. Y cuando esto sucede, cuando un alma encuentra finalmente lo que ha estado buscando toda su vida, es como ver a alguien morir de sed en el desierto y finalmente llegar al oasis. Este despertar espiritual no es uniforme, no está sucediendo de la misma manera en todos lados, y es por eso que digo que es una señal oculta. No la verán en las noticias, no harán reportajes especiales sobre ella, no la celebrarán los poderes del mundo, pero está ahí, trabajando en lo profundo de los corazones, transformando vidas una por una. He sido testigo de conversiones que solo puedo describir como milagrosas. He visto a ateos convencidos caer de rodillas llorando cuando finalmente encuentran a Cristo. He visto a personas destruidas por el pecado, por las adicciones, por el dolor, ser completamente restauradas por el poder del Espíritu Santo. He visto matrimonios al borde del divorcio ser sanados, familias rotas ser reunidas, vidas sin esperanza ser transformadas en testimonios vivos del poder de Dios. Y esto es exactamente lo que Jesús profetizó que sucedería antes de su venida. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 14, él dice: y este Evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, estamos viendo el cumplimiento de esta profecía. Por primera vez en la historia, el Evangelio ha llegado literalmente a todos los rincones del planeta. Hay misioneros en los lugares más remotos, hay Biblias traducidas a prácticamente todos los idiomas, hay medios de comunicación cristianos que alcanzan a millones. Y más importante aún, hay un hambre por la palabra de Dios como nunca antes. Personas que durante años vivieron sin Dios están buscando, están preguntando, están golpeando a la puerta. Y Cristo prometió que todo el que busca, encuentra, todo el que pide, recibe, y al que llama, se le abrirá. Pero aquí está el desafío, hermanos. Este despertar espiritual está ocurriendo al mismo tiempo que el incremento de la apostasía y la persecución. Es como si estuviéramos viviendo en dos realidades simultáneas. Por un lado vemos el alejamiento masivo de la fe, el enfriamiento del amor, la persecución creciente. Por otro lado vemos este movimiento poderoso del Espíritu Santo trayendo almas de vuelta a Dios. ¿Cómo entendemos esta aparente contradicción? La respuesta está en entender que estamos en medio de una batalla espiritual final, donde las fuerzas del bien y del mal están luchando por las almas con una intensidad nunca antes vista. El enemigo sabe que su tiempo se acaba, y por eso está trabajando con furia desesperada para arrastrar a tantas almas como pueda a la perdición. Pero Dios, en su infinita misericordia, está derramando gracias extraordinarias, está llamando con voz potente, está ofreciendo oportunidades de salvación incluso en estos tiempos oscuros. Lo que hace que esta señal sea particularmente significativa es que nos muestra que Cristo está preparando a su iglesia para su regreso. No viene a buscar una esposa dormida, descuidada, tibia.
Viene a buscar una esposa que lo ha estado esperando, que se ha mantenido fiel, que ha guardado sus lámparas encendidas. Y este despertar espiritual que estamos viendo es parte de esa preparación. Dios está purificando a su iglesia, está separando el trigo de la cizaña, está llamando a sus verdaderos discípulos a levantarse y brillar en medio de la oscuridad. San Pablo nos habla de esto en su carta a los Efesios, cuando dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola mediante el lavado del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Esta purificación no es cómoda, hermanos. Implica que Dios permite pruebas, tribulaciones, dificultades que nos obligan a examinar nuestra fe, a decidir si realmente creemos lo que decimos creer. Es como el fuego que purifica el oro, quemando todas las impurezas hasta que solo queda el metal puro. Y muchos están pasando por ese fuego en este momento. Están siendo probados en su fe, en su confianza en Dios, en su compromiso con Cristo. Y algunos están fallando la prueba, están cayendo, están volviendo atrás, pero otros están saliendo del fuego más fuertes, más puros, más dedicados que nunca. Estos son los que Cristo está preparando como sus guerreros espirituales para estos tiempos finales, los que no se rendirán sin importar cuán difíciles se pongan las cosas, los que preferirían morir antes que negar su fe. He visto este proceso de purificación en mi propia vida y en las vidas de tantos a quienes he acompañado espiritualmente. Hay momentos en que Dios permite que pasemos por el desierto, que experimentemos su aparente silencio, que enfrentemos pruebas que nos hacen cuestionar todo, y en esos momentos oscuros tenemos una elección. Podemos alejarnos amargados, decepcionados, sintiendo que Dios nos ha abandonado, o podemos aferrarnos a Él con más fuerza, confiando en que Él sabe lo que está haciendo, que estas pruebas tienen un propósito divino. Yo he elegido lo segundo. Y les puedo decir por experiencia que del otro lado de esas noches oscuras del alma hay un amanecer glorioso. Hay una intimidad con Dios que no se puede alcanzar de ninguna otra manera. Hay una fe que ya no depende de sentimientos o circunstancias, sino que está arraigada en la roca firme que es Cristo. Y esto me lleva a algo crucial que necesito que comprendan. Estas tres señales que hemos estado explorando, la apostasía masiva, la persecución creciente y el despertar espiritual, no son eventos aislados del futuro. Están sucediendo ahora mismo, en este momento, mientras escuchan estas palabras. No estamos hablando de profecías abstractas sobre tiempos lejanos. Estamos hablando de la realidad que nos rodea, de los tiempos en que vivimos, de las decisiones que debemos tomar hoy. Y la pregunta urgente que cada uno de ustedes debe responder es: ¿de qué lado estoy? ¿Soy parte de la apostasía o parte del remanente fiel? ¿Me dejo intimidar por la persecución o me mantengo firme en mi testimonio? ¿Estoy respondiendo al llamado del Espíritu Santo que me invita a un despertar espiritual o estoy tan dormido que ni siquiera lo escucho? Porque, hermanos, Cristo no nos dejó estas señales solo para que las observáramos como espectadores pasivos. Nos las dejó para que actuáramos, para que nos preparáramos, para que tomáramos decisiones radicales sobre cómo vamos a vivir el tiempo que nos queda. El apóstol Pedro nos dice en su segunda carta: puesto que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Esta es la cuestión fundamental. Si realmente creemos que Cristo viene, si realmente entendemos que este mundo tal como lo conocemos no durará para siempre, entonces nuestra vida debe reflejar esa creencia. No podemos seguir viviendo como si tuviéramos todo el tiempo del mundo, como si nada fuera a cambiar, como si pudiéramos posponer indefinidamente nuestra conversión completa a Cristo. Ahora bien, algunos de ustedes podrían estar pensando: Padre, todo esto suena muy serio, muy urgente, pero ¿cómo sé que no está exagerando? ¿Cómo puedo estar seguro de que estas señales realmente indican que la venida de Cristo está cerca? Y esta es una pregunta legítima que merece una respuesta cuidadosa. La verdad es que nadie sabe el día ni la hora de la venida del Señor, ni siquiera los ángeles del cielo, como el mismo Jesús nos dijo. Pero también es verdad que Él nos mandó a estar atentos a las señales de los tiempos, a ser sabios como las vírgenes prudentes que tenían aceite en sus lámparas. La clave no está en tratar de calcular fechas exactas, lo cual sería vanidad y desobediencia a las palabras claras de Cristo. La clave está en vivir cada día con la conciencia de que podríamos encontrarnos con el Señor en cualquier momento, ya sea por su segunda venida o por nuestra propia muerte, que para cada uno de nosotros será nuestro juicio particular.
Les voy a compartir algo que me ha impactado profundamente en mis años de ministerio sacerdotal. He estado presente en los últimos momentos de muchas personas, he cerrado los ojos de hombres y mujeres que pasaban de esta vida a la eternidad, y en esos momentos sagrados he aprendido algo que ningún libro de teología podría haberme enseñado. La única cosa que importa al final es nuestra relación con Cristo. Todo lo demás, absolutamente todo lo que parecía tan importante durante la vida, el éxito profesional, el dinero acumulado, los reconocimientos recibidos, las posesiones materiales, todo eso pierde su importancia en un instante cuando nos enfrentamos con la eternidad. Lo único que queda es el amor que dimos, la fe que vivimos, la esperanza que mantuvimos. Y los que mueren habiendo vivido para Cristo, los que pueden decir con San Pablo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, esos mueren en paz con una serenidad que este mundo no puede dar ni quitar. Pero también he visto el otro lado, hermanos, y créanme cuando les digo que es devastador. He visto a personas en su lecho de muerte que se dan cuenta demasiado tarde de que desperdiciaron su vida, que pasaron décadas persiguiendo cosas que al final no importaron nada, que ignoraron los llamados de Dios una y otra vez pensando siempre que tendrían más tiempo, que podrían arreglar las cosas después. Y ahora, en sus últimos momentos, se encuentran llenos de terror, de arrepentimiento, preguntándose si todavía hay misericordia para ellos. Y les digo con todo mi corazón, sí, la misericordia de Dios es infinita. Nunca es demasiado tarde mientras respiramos. He visto a Dios hacer milagros de conversión incluso en los últimos minutos de vida. Pero hermanos, ¿por qué esperar hasta el último segundo? ¿Por qué jugar con la eternidad de esa manera tan peligrosa? La venida de Cristo, ya sea en su segunda venida gloriosa o en el momento de nuestra muerte individual, es una certeza absoluta. No es un quizás, no es una posibilidad, es una realidad que todos enfrentaremos. Y la única pregunta relevante es, ¿estaremos preparados? Jesús nos contó muchas parábolas sobre este tema precisamente porque sabía que nuestra tendencia humana es posponer, procrastinar, vivir como si tuviéramos garantizado un mañana. La parábola de las 10 vírgenes nos enseña que 5 fueron prudentes y 5 fueron necias. Las necias llevaron lámparas pero no aceite extra. Cuando llegó el novio, sus lámparas estaban apagando y mientras fueron a comprar aceite se perdieron las bodas. La puerta se cerró y cuando llegaron y golpearon, el novio les dijo, no las conozco. Palabras terribles, hermanos, palabras que deberían hacernos temblar. ¿Qué representa el aceite en esta parábola? Representa una vida de oración, de comunión con Dios, de obras de caridad, de crecimiento en santidad. Es algo que no se puede adquirir en el último momento, algo que se debe acumular día a día en las pequeñas decisiones de fidelidad, en los momentos de tentación en que elegimos a Dios sobre el pecado, en las oportunidades de servir al prójimo que aprovechamos en lugar de ignorar. Las vírgenes necias pensaron que podían salirse con la suya con una preparación mínima, con una fe superficial, pero cuando llegó el momento de la verdad descubrieron que no era suficiente. Y lo más trágico de todo es que no hubo una segunda oportunidad. La puerta se cerró y permanece cerrada para siempre. Esta es la realidad solemne que debemos enfrentar. Hay un punto de no retorno. Hay un momento después del cual ya no hay más oportunidades. No les digo estas cosas para angustiarlos innecesariamente, sino porque los amo y no quiero que ninguno de ustedes experimente el dolor eterno de la separación de Dios. Cristo vino, sufrió, murió y resucitó precisamente para que nosotros no tuviéramos que enfrentar ese destino. Él pagó el precio de nuestros pecados, abrió las puertas del cielo que habían estado cerradas desde la caída de nuestros primeros padres. Todo lo que nos pide es que aceptemos ese regalo, que vivamos en gratitud por ese sacrificio, que correspondamos a un amor tan grande con nuestra propia entrega. ¿Es demasiado pedir? ¿Es injusto que Dios espere nuestra fidelidad cuando Él ha sido infinitamente fiel con nosotros? Yo no lo creo así. Al contrario, creo que es el menor de los compromisos que podemos hacer en respuesta a un amor que literalmente dio su vida por nosotros. Ahora, quiero hablarles de algo que me llena de esperanza en medio de todas estas señales serias y solemnes. Porque aunque estamos viendo el cumplimiento de las profecías sobre los últimos tiempos, aunque reconocemos que vivimos en una época de gran tribulación espiritual, también es cierto que este es un tiempo de gracia extraordinaria. Dios nunca permite una prueba sin proveer también los medios para superarla. Nunca nos abandona en el desierto sin enviarnos maná del cielo.
Y en estos tiempos que estamos viviendo, las gracias que Dios está derramando sobre su iglesia son abundantes, poderosas, transformadoras. Solo tenemos que estar dispuestos a recibirlas, a abrir nuestros corazones, a decir sí como lo hizo María cuando el ángel le anunció que concebiría al Salvador del mundo. Ese sí cambió la historia de la humanidad. Y nuestro sí personal puede cambiar no solo nuestra propia vida, sino las vidas de todos aquellos a quienes influenciamos. Una de las mayores gracias que Dios nos ha dado es la Eucaristía. Hermanos, no puedo enfatizar lo suficiente el poder transformador que hay en este sacramento. En la Eucaristía recibimos literalmente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. No es un símbolo, no es un mero recordatorio, es Él mismo presente real y verdaderamente bajo las apariencias de pan y vino. Y cada vez que recibimos la comunión dignamente, Cristo entra en nosotros, se une a nosotros de la manera más íntima posible. Piensen en esto: el Dios que creó el universo, el Todopoderoso, el Eterno, quiere habitar en nuestro corazón, quiere alimentarnos con su propia vida divina. Es algo que debería dejarnos sin palabras, que debería hacernos caer de rodillas en adoración y asombro. Y sin embargo, ¿cuántos católicos se acercan a recibir la Eucaristía con indiferencia, con rutina, sin preparación adecuada? He visto personas llegar tarde a misa, charlando y riendo como si estuvieran en una reunión social, y luego acercarse a comulgar sin siquiera un momento de recogimiento interior. San Pablo nos advierte en su primera carta a los Corintios que quien come el pan o bebe la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada persona debe examinarse a sí misma antes de comer del pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condena. Estas son palabras serias, hermanos, que nos recuerdan que la Eucaristía no es algo que debamos tomar a la ligera. Si realmente entendiéramos lo que está sucediendo en cada misa, si verdaderamente creyéramos que estamos presenciando el sacrificio del Calvario hecho presente de manera incruenta, si comprendiéramos que tenemos el privilegio de recibir al mismo Cristo, nuestras vidas cambiarían radicalmente. No podríamos vivir en pecado mortal y pretender acercarnos a comulgar. No podríamos venir a misa sin preparar nuestro corazón, sin pedir perdón por nuestras faltas, sin hacer un acto sincero de contrición. Y sobre todo, no podríamos salir de misa y seguir viviendo como si nada hubiera pasado, volviendo a nuestros viejos hábitos, a nuestros pecados, a nuestra mediocridad espiritual. La Eucaristía debe transformarnos. Si no lo está haciendo, entonces necesitamos examinar seriamente cómo nos estamos acercando a ella. Además de la Eucaristía, tenemos el sacramento de la reconciliación, la confesión, ese regalo maravilloso donde podemos recibir el perdón de nuestros pecados directamente de labios del sacerdote que actúa in persona Christi, en la persona de Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que se confesaron, hermanos? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años? Hay personas que me dicen: Padre, yo me confieso directamente con Dios, no necesito un intermediario. Pero esa no es la manera que Cristo estableció. Él dio a sus apóstoles el poder de perdonar pecados cuando les dijo: a quienes perdonen los pecados les serán perdonados, a quienes no se los perdonen no les serán perdonados. Este sacramento no es opcional para el católico que quiere vivir su fe plenamente, es necesario, especialmente cuando hemos caído en pecado mortal. Y aquí quiero hacer una pausa para hablar con aquellos de ustedes que quizás están cargando pecados graves, secretos que nadie conoce, cosas de las que se avergüenzan tanto, que creen que nunca podrán ser perdonados. Déjenme decirles algo con toda la autoridad que Cristo me ha dado como sacerdote. No hay pecado demasiado grande para la misericordia de Dios. No importa lo que hayan hecho, no importa cuántas veces hayan caído, no importa cuán lejos se hayan alejado, Dios los está esperando con los brazos abiertos como el padre del hijo pródigo. Ese padre vio a su hijo cuando todavía estaba lejos, corrió hacia él, lo abrazó, lo besó, mandó traer el mejor vestido, el anillo, las sandalias. No le echó en cara su pasado, no le hizo pasar por un periodo de prueba, simplemente lo recibió de vuelta con alegría inmensa. Esa es la actitud de Dios hacia cada pecador arrepentido. Pero necesitan dar el paso, necesitan tener la humildad de reconocer sus pecados, de confesarlos, de pedir perdón. Sé que es difícil, sé que puede ser humillante, especialmente si han estado alejados de la confesión por mucho tiempo o si tienen pecados que nunca han confesado. Pero les prometo que del otro lado de esa humillación está la paz más profunda que jamás experimentarán. Está la libertad de no tener que cargar más con esa culpa, con ese peso que los ha estado aplastando. Está la alegría de saber que han sido perdonados, que Dios no solo olvidó sus pecados, sino que los arrojó al fondo del mar, como dice el profeta Miqueas. Está la posibilidad de comenzar de nuevo, con una pizarra
limpia, con una oportunidad fresca de vivir como Dios quiere que vivan. He escuchado miles de confesiones en mi vida sacerdotal y puedo decirles que nunca ni una sola vez he juzgado o condenado a alguien que vino con corazón sincero a confesarse. Al contrario, mi corazón se llena de alegría porque sé que estoy siendo testigo de un milagro. Estoy viendo cómo la gracia de Dios transforma un corazón, cómo la misericordia divina vence al pecado. Y cuando pronuncio las palabras de absolución, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siento el poder de Cristo obrando a través de mí. Sé que en ese momento el cielo se regocija porque un pecador se ha arrepentido. No tengan miedo de la confesión, hermanos. Es el lugar donde encontrarán sanación, donde experimentarán el amor incondicional de Dios, donde recibirán la fuerza para levantarse y caminar de nuevo en santidad. Otro medio de gracia extraordinario que tenemos a nuestra disposición es la oración, especialmente el Santo Rosario. María, nuestra Madre Celestial, nos ha pedido una y otra vez en sus apariciones que recemos el rosario. En Fátima, en Lourdes, en tantos otros lugares, ella ha venido a advertirnos, a guiarnos, a mostrarnos el camino hacia su Hijo. Y siempre, siempre su mensaje incluye la importancia del rosario. ¿Por qué? Porque el rosario es una arma espiritual poderosa contra las fuerzas del mal. Cuando meditamos en los misterios de la vida de Cristo mientras repetimos las Avemarías, estamos entrando en comunión profunda con los momentos más importantes de la historia de nuestra salvación. Estamos permitiendo que estas verdades penetren en nuestro corazón, que transformen nuestra mente, que fortalezcan nuestra fe. Yo rezo el rosario todos los días sin falta y les puedo testificar que ha transformado mi vida espiritual. En los momentos de mayor tentación, de mayor oscuridad, de mayor duda, el rosario ha sido mi ancla, mi refugio, mi fortaleza. He visto matrimonios salvados por el rosario, adicciones vencidas por el rosario, conversiones milagrosas obtenidas por el rosario. No subestimen el poder de esta simple oración. Satanás la odia porque sabe cuán efectiva es contra él. Por eso trabaja tan duro para convencer a las personas de que es aburrida, de que es repetitiva, de que no vale la pena el tiempo. Pero los santos sabían la verdad. San Pío de Pietrelcina decía: dame un ejército rezando el rosario y conquistaré el mundo. Santa Teresa de Calcuta nunca dejaba de llevar su rosario consigo. Lo rezaba constantemente mientras servía a los más pobres entre los pobres. Y no es solo el rosario, hermanos. Es la oración en general, la comunicación constante con Dios que debe caracterizar nuestra vida. San Pablo nos exhorta a orar sin cesar. Y aunque esto puede parecer imposible cuando tenemos trabajos, familias, responsabilidades, lo que significa es que debemos vivir en un estado constante de conciencia de la presencia de Dios. Podemos convertir nuestras actividades diarias en oración ofreciéndolas a Dios. Podemos hablar con Él durante el día, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Podemos buscar momentos de silencio donde simplemente estemos en su presencia, sin palabras, solo descansando en su amor. Este tipo de vida de oración nos mantiene conectados a la fuente de gracia, nos hace menos vulnerables a las tentaciones, nos da la fuerza para vivir como verdaderos discípulos de Cristo. Pero déjenme ser honesto con ustedes. Todo esto requiere esfuerzo, disciplina, compromiso. No sucede automáticamente. Vivir una vida sacramental profunda, mantener una vida de oración constante, crecer en santidad, todo esto va contra la corriente del mundo moderno que nos empuja hacia el entretenimiento constante, la gratificación instantánea, el camino fácil. Hay que ir contra corriente, hay que nadar contra la marea, y eso es agotador. Habrá días en que no tendrán ganas de ir a misa, de rezar el rosario, de leer las escrituras. Habrá momentos en que la tentación será muy fuerte y la gracia parecerá muy lejana. Habrá períodos de sequedad espiritual donde sentirán que sus oraciones no llegan más allá del techo, que Dios no los escucha, que todo esto no tiene sentido. En esos momentos, hermanos, es cuando más necesitan perseverar, porque la vida espiritual no se trata de sentimientos, se trata de fidelidad. No se trata de experimentar constantemente consolaciones, se trata de ser obedientes incluso cuando es difícil. Los grandes santos, todos, pasaron por lo que San Juan de la Cruz llamó la noche oscura del alma, períodos donde Dios parecía ausente, donde la fe era probada al máximo. Pero ellos perseveraron, continuaron orando, continuaron sirviendo, continuaron confiando, y del otro lado de esa noche oscura encontraron una unión con Dios más profunda de lo que jamás habían imaginado. Lo mismo sucederá con ustedes si no se rinden, si mantienen el curso, si siguen adelante incluso cuando todo en ustedes quiera abandonar. Ahora quiero abordar una pregunta que sé que muchos de ustedes tienen. ¿Qué significa prácticamente prepararse para la venida de Cristo?
¿Cómo se ve eso en la vida diaria? Porque una cosa es hablar de señales ocultas y profecías y otra cosa es traducir eso en decisiones concretas sobre cómo vivir. Permítanme ser muy específico. Prepararse para la venida de Cristo significa primero poner nuestra casa espiritual en orden. Esto implica hacer un examen de conciencia honesto sobre el estado de nuestra alma. ¿Estoy viviendo en pecado mortal? Si la respuesta es sí, entonces la prioridad absoluta es confesarse lo antes posible. No mañana, no la próxima semana, sino ahora. Porque si Cristo viniera hoy, o si yo muriera hoy, el estado de mi alma en este momento determinaría mi destino eterno. Prepararse significa también reparar las relaciones rotas. Si hay alguien a quien han ofendido, vayan y pidan perdón. Si hay alguien que los ha ofendido, perdónenlo de corazón. Jesús fue muy claro sobre esto. Si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. No podemos pretender tener una relación correcta con Dios si estamos en enemistad con nuestro prójimo. El rencor, el resentimiento, la amargura que guardamos contra otros es veneno para nuestra alma. Nos destruye por dentro, nos separa de Dios, nos hace prisioneros de nuestro propio dolor. Perdonar no es fácil, especialmente cuando hemos sido heridos profundamente. Pero es necesario, es mandato de Cristo y solo podemos hacerlo con su gracia. Prepararse significa vivir con desprendimiento de las cosas materiales. Esto no significa que tengamos que vender todo y vivir en pobreza extrema, a menos que Dios nos llame específicamente a eso. Pero sí significa que nuestro corazón no debe estar atado a las posesiones, al dinero, al éxito material. Jesús dijo, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿En una cuenta bancaria que puede desaparecer en un instante? ¿En una casa que eventualmente se convertirá en polvo? ¿En reconocimientos y títulos que no significarán nada cuando estemos ante el trono de Dios? ¿O está nuestro tesoro en el cielo, en las obras de caridad que hemos hecho, en las almas que hemos ayudado, en la fidelidad que hemos mostrado a Dios? Esta es una pregunta que cada uno debe responder honestamente. Prepararse significa también usar nuestros talentos y recursos para el reino de Dios. En la parábola de los talentos, el Señor da a cada siervo una cantidad diferente según su capacidad. 2 de los siervos invierten lo que recibieron y lo multiplican, pero el tercero, por miedo, esconde su talento en la tierra. Cuando el Señor regresa, elogia a los 2 primeros, pero condena duramente al tercero, llamándolo siervo malvado y perezoso. Hermanos, cada uno de nosotros ha recibido talentos de Dios, dones, habilidades, recursos, oportunidades. ¿Qué estamos haciendo con ellos? ¿Los estamos usando para gloria de Dios y bien de nuestro prójimo? ¿O los estamos escondiendo, desperdiciando, usando solo para nuestro propio beneficio egoísta? Llegará el día en que tendremos que rendir cuentas y la pregunta no será cuánto teníamos, sino qué hicimos con lo que teníamos. Prepararse significa practicar las obras de misericordia corporales y espirituales. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar posada al peregrino, visitar a los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos. Estas son las obras corporales. Y las espirituales, enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, rogar a Dios por vivos y difuntos. Cristo nos dice en Mateo 25 que en el juicio final nos preguntará si hicimos estas cosas. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y cuando le preguntemos cuándo hicimos todas estas cosas, Él responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Esto debe hacernos reflexionar profundamente sobre cómo tratamos a los demás, especialmente a los más vulnerables, a los más necesitados. Cada persona que encontramos es Cristo disfrazado, es una oportunidad de servir al Señor mismo. Cuando ignoramos al mendigo en la calle, cuando pasamos de largo frente al necesitado, cuando somos indiferentes al sufrimiento ajeno, estamos ignorando a Cristo. Pero cuando nos detenemos, cuando ayudamos, cuando nos involucramos en el dolor de otro, estamos sirviendo a Cristo. Y Él nos promete que esto no quedará sin recompensa. No una recompensa terrenal necesariamente, sino la recompensa eterna de escuchar esas palabras maravillosas. Vengan, benditos de mi Padre, tomen su herencia. El reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Hermanos, siento el peso de la responsabilidad que tengo al compartir estas verdades con ustedes.
No son palabras que pronuncio a la ligera, son el resultado de años de estudio, de oración, de experiencia pastoral, de ver con mis propios ojos cómo estas realidades se desarrollan en la vida de las personas. Y lo que más deseo en este mundo es que ustedes estén preparados, que cuando llegue el momento final, ya sea la segunda venida de Cristo o su propio encuentro personal con Él en la muerte, puedan estar confiados, en paz, sabiendo que han vivido bien, que han sido fieles, que han aprovechado las gracias que Dios les dio. No quiero que experimenten el terror de ser encontrados desprevenidos, de darse cuenta demasiado tarde de que desperdiciaron su vida. Por eso les suplico, con todo el amor que un padre espiritual puede tener por sus hijos, tomen en serio lo que les estoy diciendo. No lo descarten como pesimismo o alarmismo. No digan, ay, el Padre siempre está hablando del fin del mundo. Porque aunque no sepamos el día ni la hora, las señales están ahí para quien tenga ojos para ver. Y más importante aún, aunque Cristo no viniera por otros 1000 años, lo cual no creo que sea el caso, ustedes no tienen garantía de estar vivos mañana. Cada día podría ser el último. Cada decisión podría ser la que determine su destino eterno. Vivan con esa conciencia, vivan con esa urgencia, pero no con ansiedad neurótica, sino con la determinación serena de quien sabe lo que es importante y está comprometido a perseguir solo eso. Y cuando hablo de urgencia, no me refiero solo a su propia salvación, me refiero también a la salvación de aquellos que los rodean. Porque si realmente aman a su familia, a sus amigos, a sus vecinos, no pueden guardar silencio sobre estas verdades. No pueden ver a las personas que aman caminar hacia la perdición y no hacer nada para advertirles, para guiarles, para compartir con ellos el evangelio de salvación. San Pablo decía, ay de mí si no predico el evangelio. Sentía esa urgencia, esa compulsión de compartir las buenas nuevas, sabiendo que vidas eternas estaban en juego. Nosotros deberíamos sentir lo mismo. No de una manera arrogante o condenatoria, sino con genuino amor y preocupación por el bienestar eterno de los demás. Esto significa que tenemos que estar dispuestos a ser testimonios vivos del evangelio. No basta con hablar, tenemos que vivir de manera que nuestra vida misma sea un sermón. La gente debe ver en nosotros algo diferente, algo que los atraiga, algo que los haga preguntarse qué tenemos que ellos no tienen. Y cuando pregunten, debemos estar preparados para dar razón de nuestra esperanza, como nos dice San Pedro, pero haciéndolo con mansedumbre y respeto. No podemos imponer nuestra fe a la fuerza, pero sí podemos compartirla con amor, con paciencia, con el testimonio de una vida transformada por Cristo. Y créanme, ese testimonio es más poderoso que 1000 palabras. He visto conversiones increíbles que comenzaron simplemente porque alguien notó la paz, la alegría, la bondad en la vida de un cristiano fiel y quiso saber qué era lo que hacía la diferencia. Una mujer que trabajaba limpiando casas me contó que su empleadora, una señora muy adinerada, le preguntó un día por qué siempre estaba cantando mientras trabajaba. ¿Por qué siempre tenía una sonrisa a pesar de sus circunstancias difíciles? Y esa simple pregunta abrió la puerta para que esta humilde mujer compartiera su fe, para que hablara del amor de Cristo que la sostenía en medio de sus pruebas. Hoy, esa señora adinerada es una católica devota, todo porque vio a Cristo viviendo en su empleada. Nunca subestimen el poder del testimonio silencioso de una vida bien vivida. Ahora bien, también tenemos que ser valientes en defender nuestra fe cuando es atacada, en alzar la voz cuando se proclaman mentiras, en resistir la marea de relativismo moral que quiere arrastrarnos. Esto puede costarnos, puede traernos persecución, rechazo, pérdida de oportunidades, pero Cristo nos prometió, dichosos ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Necesitamos recuperar ese espíritu de los mártires, esa disposición a perder todo antes que traicionar a Cristo. Porque al final, si ganamos el mundo entero pero perdemos nuestra alma, ¿de qué nos sirve? Sé que esto es difícil, especialmente en una cultura que valora la tolerancia por encima de la verdad, que considera que todas las opiniones son igualmente válidas, que ve cualquier afirmación de verdad absoluta como arrogancia. Pero hermanos, o Cristo es el camino, la verdad y la vida, o no lo es. O hay verdades morales objetivas que vienen de Dios, o todo es relativo. No podemos tener ambas cosas. Y si creemos que Cristo es quien dice ser, si creemos que la iglesia que Él fundó tiene la plenitud de la verdad, entonces tenemos la obligación de proclamar esa verdad, aunque el mundo nos llame intolerantes, porque
La verdadera intolerancia es dejar que las personas vivan en error, que caminen hacia la destrucción, sin advertirles, sin ofrecerles el camino de salvación. Pero todo esto debe hacerse con amor, nunca lo olviden. No somos mejores que nadie, todos somos pecadores salvados por gracia. No proclamamos la verdad desde un pedestal de superioridad moral, sino desde las rodillas, con humildad, conscientes de nuestra propia fragilidad. Odiamos el pecado, pero amamos al pecador. Rechazamos el error, pero abrazamos al que está en error. Esta es la actitud de Cristo, quien comía con publicanos y pecadores, quien no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Sigamos su ejemplo. Seamos firmes en la verdad, pero tiernos en el amor. Seamos intransigentes con el mal, pero misericordiosos con los que han caído en él. Este es el difícil equilibrio que debemos mantener. Y mientras hacemos todo esto, mientras nos preparamos para la venida de Cristo, mientras trabajamos por nuestra salvación y la de los demás, no podemos olvidar mantener la esperanza viva en nuestros corazones. Porque sí vivimos en tiempos difíciles, sí las señales que vemos son serias, son solemnes, pero Cristo ya ha vencido. El resultado final no está en duda. El mal no triunfará. Satanás no ganará. Al final, toda rodilla se doblará ante Cristo, toda lengua confesará que Él es el Señor. La historia tiene un final y ese final es la victoria completa y total de Dios. Nosotros estamos en el lado ganador, hermanos. Solo necesitamos mantenernos fieles hasta el fin. Esta esperanza no es un optimismo ingenuo que ignora la realidad del sufrimiento y del mal. Es una esperanza teológica, una virtud sobrenatural que viene de Dios mismo. Es la certeza de que Dios cumplirá todas sus promesas, de que Él es fiel incluso cuando nosotros somos infieles, de que nada, absolutamente nada, puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. San Pablo, quien sufrió tremendamente por Cristo, quien fue azotado, apedreado, naufragó, pasó hambre y frío, aún así podía decir: estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá separarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Esta es la roca sobre la que debemos construir nuestra vida, el amor inquebrantable de Dios. Él nos amó primero, nos amó cuando éramos pecadores, nos amó hasta el punto de dar a su único Hijo para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Y ese amor nunca cambia, nunca falla, nunca se rinde con nosotros. Podemos fallarle a Él 1000 veces, podemos caer una y otra vez, pero Él siempre está ahí, esperando recibirnos de vuelta con los brazos abiertos. Esta es la esencia del Evangelio, la buena noticia que debemos grabar en lo más profundo de nuestro corazón. Somos amados con un amor eterno, incondicional, transformador. Y nada de lo que hagamos o dejemos de hacer puede cambiar ese hecho fundamental. Cuando realmente comprendemos esto, cuando lo internalizamos, cuando permitimos que esta verdad penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, todo cambia. Ya no vivimos en miedo, tratando de ganar el amor de Dios a través de nuestras obras. Vivimos en gratitud, respondiendo a un amor que ya hemos recibido gratuitamente. Ya no obedecemos los mandamientos como esclavos que temen el castigo. Los obedecemos como hijos que quieren agradar a un Padre que nos ha dado todo. Ya no vemos la vida cristiana como una carga pesada, un conjunto de reglas restrictivas. La vemos como el camino hacia la verdadera libertad, hacia la plenitud de vida que Cristo vino a traernos. Todo se transforma cuando entendemos que en el centro de todo está el amor. Y este amor debe fluir a través de nosotros hacia los demás. No podemos ser recipientes que solo reciben y nunca dan. Debemos ser canales por los cuales el amor de Dios fluye hacia un mundo que está desesperado por experimentarlo. Cada acto de bondad, cada palabra de aliento, cada gesto de compasión que mostramos es una manera de hacer visible el amor invisible de Dios. Santa Teresa de Ávila decía: Cristo no tiene cuerpo ahora sino el tuyo. No tiene manos ni pies en la tierra, sino los tuyos. Tuyos son los ojos con los cuales Él mira con compasión a este mundo. Tuyas son las manos con las cuales Él bendice a todo el mundo. Tuyos son los pies con los cuales Él camina haciendo el bien. Qué responsabilidad tan tremenda y qué privilegio tan increíble. Hermanos, hemos recorrido un largo camino juntos en esta reflexión. Hemos explorado las 3 señales ocultas de la venida de Cristo: la apostasía masiva, la persecución creciente y el despertar espiritual en medio de la abundancia material. Hemos visto cómo estas señales no son eventos futuros distantes, sino realidades presentes que nos rodean.
Hemos hablado de la urgencia de prepararnos, de vivir cada día como si pudiera ser el último, de aprovechar los medios de gracia que Dios nos ha dado. Y hemos recordado que en el centro de todo está el amor inquebrantable de Dios por nosotros y nuestro llamado a compartir ese amor con el mundo. Pero todo esto quedaría como meras palabras, como teoría interesante pero irrelevante, si no conduce a una decisión, a un compromiso, a una transformación real en su vida. Por eso ahora les pido, con todo el amor que tengo en mi corazón sacerdotal, ¿qué van a hacer con lo que han escuchado hoy? ¿Va a cambiar algo en su vida o simplemente van a seguir adelante como siempre? Porque hermanos, conocer la verdad trae responsabilidad. Ya no pueden decir que no sabían, que no fueron advertidos. Ahora saben y tendrán que responder ante Dios por lo que hicieron con ese conocimiento. Les suplico que no desperdicien esta oportunidad, que no endurezcan sus corazones como los israelitas en el desierto. Si hay pecado en su vida, confiésenlo hoy mismo. No esperen hasta mañana. No lo pospongan una vez más. Si hay relaciones rotas, den el primer paso hacia la reconciliación. Si han estado viviendo una fe tibia, mediocre, pídanle a Dios que encienda un fuego nuevo en su corazón. Si han descuidado la oración, los sacramentos, la lectura de las Escrituras, comprométanse hoy a cambiar eso. Hagan un plan concreto, específico, alcanzable. No trate de cambiar todo de golpe porque eso lleva al fracaso y al desánimo. Pero sí den un paso, aunque sea pequeño, en la dirección correcta. Porque un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Y Dios honrará incluso el esfuerzo más pequeño hecho con sinceridad de corazón. Y compartan este mensaje. Si lo que han escuchado hoy les ha tocado el corazón, si les ha hecho reflexionar, si les ha dado esperanza o les ha llamado a la conversión, no lo guarden para ustedes solos. Hay tantas personas en su vida que necesitan escuchar estas verdades. Sus familiares, sus amigos, sus compañeros de trabajo, todos están navegando por estos tiempos difíciles, todos están buscando respuestas, significado, esperanza. Ustedes pueden ser el instrumento que Dios use para alcanzarlos. Envíenles este mensaje, invítenlos a escucharlo, compartan con ellos lo que ha significado para ustedes. Nunca sabemos cómo Dios puede usar nuestra obediencia para tocar corazones y cambiar vidas. También les pido que se suscriban a este canal, que activen las notificaciones, que sigan conectados, porque mi compromiso es continuar compartiendo con ustedes mensajes que fortalezcan su fe, que los desafíen a crecer en santidad, que les den esperanza en medio de las tormentas de la vida. No estoy aquí para entretenerlos, estoy aquí para alimentar sus almas, para ser un instrumento en las manos de Dios para su crecimiento espiritual. Y necesito que ustedes estén ahí, que sigan escuchando, que sigan aprendiendo, que sigan creciendo, porque este viaje espiritual no termina nunca mientras estemos en esta tierra. Siempre hay más profundidad que alcanzar, más santidad que abrazar, más de Cristo que descubrir. Quiero terminar compartiendo con ustedes algo muy personal. Hay noches en que me despierto a las 3 de la mañana con el peso de las almas en mi corazón. Pienso en todas las personas a las que he ministrado a lo largo de los años, en aquellos que han respondido al llamado de Dios y han transformado sus vidas, y me lleno de alegría. Pero también pienso en aquellos que escucharon pero no actuaron, que conocieron la verdad pero eligieron ignorarla, que tuvieron oportunidades de cambio pero las desperdiciaron, y mi corazón se rompe por ellos. Me pregunto si podría haber dicho algo diferente, si podría haber encontrado las palabras exactas que hubieran penetrado sus defensas, que hubieran tocado ese lugar profundo donde reside la gracia de Dios esperando ser activada. Y entonces me arrodillo en mi capilla privada ante el Santísimo Sacramento y oro por ustedes. Por cada persona que escuche estas palabras, conocida o desconocida para mí, oro para que Dios abra sus corazones, para que el Espíritu Santo les dé la gracia de la conversión verdadera, para que María, nuestra Madre Celestial, interceda por ustedes y los guíe hacia su Hijo. Oro para que no se pierda ni una sola alma de las que Dios ha puesto en mi camino a través de este ministerio. Esta es mi mayor responsabilidad, mi llamado más profundo, y la tomo con absoluta seriedad. No soy perfecto, cometo errores, tengo mis propias luchas. Pero una cosa sé con certeza, amo sus almas como un padre ama a sus hijos y haré todo lo que esté en mi poder para ayudarles a llegar al cielo. Por eso les pido, una vez más, que no tomen a la ligera lo que han escuchado hoy. Las 3 señales ocultas de la venida de Cristo no son fantasías, no son especulaciones vacías, son realidades que estamos viviendo, advertencias amorosas de un Dios que no quiere que ninguno de nosotros perezca, sino que todos lleguemos al arrepentimiento.
Él nos está dando tiempo, pero ese tiempo no es ilimitado. Úsenlo sabiamente, úsenlo bien. Inviertan en lo eterno, no en lo temporal. Acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruyen, y donde los ladrones no entran a robar. Vivan de tal manera que cuando Cristo venga, o cuando ustedes vayan a su encuentro, puedan hacerlo con confianza, con paz, con la certeza de que han vivido bien, han amado bien, han sido fieles. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Que María, Madre de Dios y Madre nuestra, los cubra con su manto protector. Que los ángeles y los santos intercedan por ustedes. Y que Dios Todopoderoso los bendiga y los guarde en su amor eterno. Vayan en paz a amar y servir al Señor, y recuerden siempre que son amados con un amor eterno, que nunca están solos, que Cristo camina con ustedes en cada paso de su jornada. Que Dios los bendiga abundantemente hoy y siempre. Amén. Les voy a contar algo que me pasó hace apenas unos meses, algo que me sacudió hasta lo más profundo de mi alma y que confirma todo lo que les he estado compartiendo hoy. Estaba celebrando misa en una pequeña parroquia rural, uno de esos lugares donde todos se conocen, donde las familias han vivido por generaciones. Después de la misa se me acercó un hombre mayor, debía tener unos 70 años, con lágrimas corriendo por su rostro curtido por el sol y el trabajo. Me tomó de las manos con una fuerza que no esperaba de alguien de su edad y me dijo: Padre, no he dormido bien en 30 años. 30 años, hermanos. 3 décadas cargando un peso que lo estaba destruyendo por dentro. Me pidió confesión urgente y allí, en ese confesionario pequeño y humilde, escuché la historia de un hombre que había cometido errores graves en su juventud, errores que había ocultado, que había enterrado profundamente, pensando que con el tiempo se desvanecerían. Pero el pecado no confesado no se desvanece, hermanos. Crece como un cáncer en el alma. Este hombre me confesó todo, con una honestidad brutal que solo puede venir de alguien que ha llegado al límite de su capacidad de cargar con la culpa. Me habló de adulterio, de mentiras que destruyeron relaciones, de oportunidades de hacer el bien que dejó pasar por egoísmo. Y mientras hablaba podía ver cómo el peso se iba levantando de sus hombros, cómo la luz empezaba a regresar a sus ojos. Cuando terminó, hubo un momento de silencio profundo, un silencio sagrado, y entonces pronuncié las palabras de absolución. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, ese hombre colapsó, literalmente cayó de rodillas sollozando como un niño. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación, de alivio, de gratitud. Me abrazó y me dijo: Padre, por primera vez en 30 años siento que puedo respirar, esta noche voy a dormir en paz. ¿Saben qué pasó 3 semanas después? Recibí una llamada. Ese hombre había muerto de un infarto repentino mientras dormía. Murió en paz, hermanos. Murió con su alma limpia, con sus cuentas saldadas con Dios. Y cuando pienso en esto me estremezco al darme cuenta de la providencia divina. Dios sabía que ese hombre solo tenía 3 semanas más de vida. Dios lo movió, lo empujó, puso en su corazón esa urgencia de confesarse precisamente en ese momento. Si ese hombre hubiera esperado, si hubiera dicho mañana lo haré, la próxima semana, el próximo mes, habría sido demasiado tarde. Habría comparecido ante el tribunal de Dios con 30 años de pecados sin confesar. Pero Dios en su infinita misericordia le dio esa última oportunidad y el hombre fue suficientemente sabio para tomarla. Esta historia me obsesiona, me quita el sueño, porque me hace pensar en cuántas personas están en este momento escuchando estas palabras y están en la misma situación. ¿Cuántos de ustedes están cargando pecados que nunca han confesado? Secretos que los están devorando por dentro, culpas que los mantienen despiertos en la noche. ¿Y cuántos están posponiendo diciendo lo haré después, tengo tiempo, no es urgente? Hermanos, no saben cuánto tiempo tienen. Ese hombre pensó que tenía más tiempo, todos pensamos que tenemos más tiempo. Pero la muerte no avisa, no pide permiso, no espera que estemos listos. Viene cuando menos la esperamos y en ese momento el estado de nuestra alma es lo único que importa. Todo lo demás, absolutamente todo, se vuelve irrelevante en un instante. Por eso les ruego, les suplico con toda la urgencia que hay en mi corazón, no esperen. Si hay algo en su conciencia que los perturba, algo que saben que necesita ser confesado, háganlo ahora. No mañana, no la próxima semana, ahora. Busquen un sacerdote hoy mismo, vayan a confesión, pongan su alma en orden.
porque no saben, yo no sé, nadie sabe cuándo será nuestro último día. Y quiero que todos ustedes tengan la misma paz que tuvo ese hombre en sus últimas 3 semanas de vida. La paz que solo viene de saber que estamos en gracia con Dios, que si Él nos llama en este momento, estamos listos para encontrarnos con Él cara a cara. Y esto me lleva a reflexionar sobre otra dimensión de las señales que hemos estado discutiendo, porque cuando hablamos de la venida de Cristo hay 2 aspectos que debemos considerar. Está su segunda venida gloriosa al final de los tiempos, cuando vendrá a juzgar a vivos y muertos, cuando se establecerá definitivamente su reino. Pero también está su venida personal a cada uno de nosotros en el momento de nuestra muerte, que para cada individuo es igualmente definitiva, igualmente final. Y esta segunda venida, hermanos, es la que debería preocuparnos más inmediatamente, porque mientras que no sabemos cuándo será la segunda venida gloriosa, sabemos con certeza que nuestra muerte llegará y podría ser hoy. Santa Teresa de Ávila tenía una práctica que deberíamos todos imitar. Cada noche, antes de dormir, se examinaba como si fuera a morir esa noche. Se preguntaba, si Dios me llamara ahora mismo, ¿estaría lista? ¿Hay algo que necesito arreglar con Dios? ¿Hay algún pecado que deba confesar? ¿Hay alguien a quien deba pedir perdón? Y basándose en ese examen, tomaba las acciones necesarias para estar siempre preparada. Imaginen vivir con esa conciencia constante, con esa vigilancia espiritual. No sería una vida de ansiedad y miedo, sino una vida de integridad, de coherencia, de paz profunda que viene de saber que estamos viviendo correctamente ante Dios. Y cuando vivimos así, cuando mantenemos nuestra casa espiritual en orden, algo hermoso sucede. Dejamos de temer a la muerte. La muerte deja de ser ese enemigo terrible que nos quita todo y se convierte en lo que realmente es, la puerta hacia la vida verdadera, el paso de esta existencia temporal a la eternidad para la cual fuimos creados. San Pablo lo expresó perfectamente cuando dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Anhelo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pero por el bien de ustedes, es preferible que yo permanezca en este mundo. Esa es la actitud del cristiano maduro, del que ha entendido que esta vida es solo el preludio, la preparación para la vida verdadera que nos espera en la eternidad. Pero esa actitud no surge de la nada, hermanos. No podemos pretender tener esa paz ante la muerte si no la hemos cultivado durante la vida. No podemos esperar morir bien si no hemos vivido bien. La manera en que morimos es el reflejo de la manera en que hemos vivido. Si hemos vivido en intimidad con Cristo, si hemos caminado con Él día a día, si hemos hecho de la oración nuestra respiración espiritual, si hemos vivido en gracia, entonces la muerte será simplemente el paso natural de estar con Cristo aquí a estar con Cristo allá, de verlo por fe a verlo cara a cara. Pero si hemos vivido alejados de Él, si lo hemos ignorado, si hemos pospuesto nuestra conversión, entonces la muerte será terrible, porque será el momento de rendir cuentas sin estar preparados. Y aquí quiero abordar algo que veo con tristeza creciente en nuestra sociedad moderna: la negación de la muerte. Vivimos en una cultura que hace todo lo posible por esconder, ignorar, negar la realidad de la muerte. Los ancianos son escondidos en instituciones donde no tengamos que verlos deteriorarse. Los muertos son maquillados y presentados como si estuvieran dormidos. Hablamos de pasar a mejor vida, de partir, de cualquier eufemismo que nos evite decir la palabra muerte. Y al hacer esto, nos estamos haciendo un gran daño, porque la conciencia de la muerte es uno de los maestros más poderosos de cómo debemos vivir. Los monjes medievales tenían en sus celdas un cráneo humano como recordatorio constante de su mortalidad. Memento mori, recuerda que vas a morir, era su lema. Y lejos de deprimirlos, esto les daba claridad, enfoque, libertad para vivir realmente, en lugar de desperdiciar su vida en trivialidades. Necesitamos recuperar esa sabiduría, hermanos. Necesitamos meditar en nuestra mortalidad, no de manera morbosa, sino realista. Necesitamos hacernos las preguntas difíciles. Si muriera hoy, ¿estaría listo? Si tuviera que comparecer ante Dios en este momento, ¿qué le diría? ¿Cómo le explicaría las decisiones que he tomado, la manera en que he usado el tiempo que me dio, los talentos que me confió? Estas preguntas son incómodas, sí, pero son necesarias, porque nos obligan a confrontar la verdad sobre nuestra vida, sobre nuestras prioridades, sobre nuestros valores. Y esa confrontación es el primer paso hacia el cambio verdadero. Les voy a hacer una pregunta directa y quiero que se la tomen en serio. ¿Cuándo fue la última vez que pensaron seriamente en su muerte? No me refiero a un pensamiento pasajero de temor cuando escucharon de alguien que murió. Me refiero a una reflexión profunda, deliberada sobre el hecho de que ustedes van a morir, que este cuerpo que ahora habitan va a dejar de funcionar, que su corazón va a dar su último latido.
que van a tomar su último aliento y que en ese momento su alma inmortal va a separarse de su cuerpo y va a presentarse ante Dios. ¿Cuándo meditaron en esto? Porque les aseguro que si lo hicieran regularmente, si le dieran a esta verdad el peso que merece, su vida cambiaría radicalmente. Las cosas que ahora les parecen tan importantes de repente perderían su importancia. Las cosas que han estado posponiendo de repente se volverían urgentes. Las personas que han estado dando por sentado de repente se volverían preciosas, porque la muerte tiene el poder de poner todo en perspectiva correcta. Y cuando hablo de muerte no estoy hablando de algo lejano, abstracto, estoy hablando de algo que está sucediendo en este momento. Mientras escuchan estas palabras, en algún lugar del mundo alguien está muriendo. Podría ser alguien joven, alguien que pensaba que tenía toda la vida por delante. Podría ser alguien en la plenitud de su vida, con planes, sueños, proyectos que nunca se realizarán. Podría ser alguien mayor que finalmente se encuentra con esa cita inevitable que todos tenemos. Y en cada uno de esos momentos se está decidiendo un destino eterno, cielo o infierno, salvación o condenación, felicidad eterna o sufrimiento eterno. Y esa decisión se basa en cómo esa persona vivió, en las elecciones que hizo, en si aceptó o rechazó la gracia de Dios. Esto es lo que está en juego, hermanos. Por eso no puedo hablarles con ligereza, por eso no puedo ser casual o superficial cuando abordo estos temas, porque las consecuencias son eternas. No estamos hablando de perder una oportunidad de negocios o de fallar en un examen. Estamos hablando de ganarlo todo o perderlo todo, para siempre. Y mi responsabilidad como sacerdote es asegurarme de que ustedes entiendan la magnitud de lo que está en juego. Que no sean engañados por el enemigo que quiere convencerlos de que no hay urgencia, de que todo está bien, de que todos se salvan automáticamente sin importar cómo vivan. Esa es una mentira mortal, hermanos, una mentira que está arrastrando a millones al infierno. Porque sí, el infierno existe. Jesús habló más del infierno que del cielo. Lo describió como fuego eterno, como llanto y crujir de dientes, como oscuridad exterior donde hay tormento perpetuo. Y no lo hizo para asustarnos gratuitamente, sino para advertirnos, para que tomemos en serio la gravedad del pecado y las consecuencias de rechazar a Dios. El amor de Dios es infinito, su misericordia es abundante, pero también es verdad que Él respeta nuestra libertad. Si alguien elige rechazarlo persistentemente, si alguien muere en estado de pecado mortal sin arrepentimiento, Dios respeta esa elección y permite que la persona experimente las consecuencias eternas de esa decisión. El infierno no es donde Dios envía a la gente, es donde la gente elige ir cuando rechaza a Dios. Pero hermanos, no quiero terminar con una nota de miedo. Quiero terminar con esperanza, con la certeza gloriosa de que Dios quiere salvarnos, que ha preparado un lugar para nosotros en su reino, que nos está llamando con amor paciente e incansable. Cada uno de ustedes que escuche estas palabras es prueba del amor de Dios porque Él los ha guiado aquí. Ha puesto en su corazón el deseo de escuchar, de aprender, de crecer espiritualmente. Eso no es coincidencia, eso es providencia divina. Dios está trabajando en su vida en este momento, está tocando su corazón, está llamándolos a una respuesta. La única pregunta es, ¿cómo van a responder? Mi oración es que respondan con un sí total, incondicional, radical. Que digan, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras. Toma mi vida, mis planes, mis deseos y transfórmalos según tu voluntad perfecta. Cuando damos ese sí, cuando nos rendimos completamente a Dios, Él hace cosas maravillosas en nosotros y a través de nosotros. Nos transforma de maneras que nunca podríamos haber imaginado, nos usa para propósitos que van más allá de nuestros sueños más audaces. Y al final de nuestra vida, cuando demos nuestro último suspiro, podremos decir con San Pablo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia. Esa corona les está esperando, hermanos. Ese lugar en el reino está preparado para cada uno de ustedes. Solo tienen que decidir si lo van a reclamar, si van a hacer el esfuerzo, si van a pagar el precio de seguir a Cristo sin importar el costo. Yo creo que ustedes pueden hacerlo. Creo que tienen la gracia, tienen el potencial, tienen todo lo que necesitan para llegar al cielo. Solo necesitan decidir que eso es lo que realmente quieren, más que cualquier otra cosa en este mundo. Y cuando tomen esa decisión, cuando hagan ese compromiso, el cielo mismo se movilizará para ayudarles. Los ángeles les protegerán,
Los santos intercederán por ustedes, María los guiará y Cristo mismo caminará con ustedes cada paso del camino. No están solos en esta jornada, hermanos, nunca lo olviden. Dios está con ustedes, ahora y siempre. Amén.